Muy bien, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que viene siendo ecología. Entonces, vamos a entrar en lo que viene siendo las generalidades sobre ecología. Principalmente, ustedes llevaban una tarea el día de ayer que era saber principalmente a qué nos referíamos con lo que es ecología. Bueno, dentro de este primer punto, nos vamos a enfocar en la información que ustedes estuvieron estudiando. Realizaron un resumen. En debieron de haber sacado los conceptos más importantes, desde qué es la ecología, cuáles son los consumidores, etcétera. Bueno, nosotros sabemos que dentro de ecología es todo aquello que se puede definir como el estudio de los organismos en su medio ambiente. Para que nosotros podamos llegar a tener un tipo de energía, nosotros necesitamos tomar esa energía del medio ambiente. Bueno, ahí primero, en este caso, el primero que aplicó el principio de Lavoisier mencionaba que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la energía por lo general proviene de una fuente principal. Esta fuente principal es el sol, donde los primeros que adquieren esa energía directamente del sol, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son los que adquieren la energía directamente del sol? Se llaman organismos productores. Sí, pero comúnmente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son comúnmente? Pues serían las plantas, ¿no? Correcto. Entonces, las plantas son las primeras que llegan a adquirir esto y luego esa energía la transforman por medio del proceso que se conoce fotosíntesis. Utilizan las sustancias inorgánicas del suelo, las transforman en sustancias orgánicas y estas se pueden sintetizar. A estos se les conoce como organismos autótrofos que se alimentan. Ellos no necesitan ir a consumirse algún insecto, ir a buscar, etcétera, etcétera, sino que ellos mismos absorben la energía para producir, absorben la energía del sol, de los nutrientes, etcétera, para continuar creciendo. A estos también son conocidos como organismos productores. Sabemos que son los de primer nivel trófico en lo que es una cadena bioenergética. Una vez que ya crecen estos organismos primarios, se obtienen y que tienen esta energía, ahora sí, llegan los consumidores. ¿Cómo se llamarán los que le siguen a los primarios? Los A ver, secundarios, chicos, ¿no? ¿cómo? Los secundarios, ¿no? Consumidores secundarios. Secundarios, correcto. Entonces, llegan los consumidores secundarios y ¿qué creen que van a hacer? ¿A quiénes se van a comer? ¿De dónde van a obtener la energía? Pues a los primarios. A los primarios. Entonces, el hombre, ya una vez que dice, bueno, ya existen los primarios, los secundarios, y aparece el hombre. El hombre es el consumidor terciario. ¿Quiénes son los consumidores terciarios? Los que no, ahora sí no perdonen, comen tanto plantas como animales. Esto es algo que nosotros llegamos a tener que podemos sacar provecho tanto de uno como de otro. Pero hay alguien que todavía nos gana. ¿Saben quiénes son? Hay alguien que todavía se consume al consumidor terciario. Adelante, Ashley. Sí, maestra. ¿Cómo se llaman a los que se consumen al consumidor terciario? No, no sé, maestra. Desintegradores. Una vez que nosotros llegamos a fallecer, todo ser vivo llega a morir, atraviesa por un proceso de descomposición por bacterias, estas llamadas desintegradoras.
que llegan y transforman todas esas sustancias orgánicas en sustancias inorgánicas y que estas pueden ser utilizadas después por los mismos productores primarios porque ya llegan a absorber de nuevo los nutrientes de la tierra gracias a lo que vienen siendo las bacterias, etcétera. Todo esto es un manejo energético en las cadenas y nosotros podemos observarlo fácilmente. Cuando nosotros vamos avanzando en la cadena, pues vamos perdiendo energía, pero recordemos, esta energía se transforma y, por ejemplo, la energía de una planta puede transformarse a tejido muscular y se requiere de consumo energético. Por eso necesitamos nosotros seguir consumiendo. Para este punto, ecológicamente, vamos a utilizar ciertos tipos de términos: biomasa, biocenosis, biotopo, factores bióticos, factores abióticos, ecosistemas, hábitat, nicho ecológico, bioma y biosfera. Cada uno de estos va a tener su propio concepto. ¿Sí los buscaron? ¿Los anotaron? Esto lo deberían de haber hecho de tarea, ¿ok? ¿Sí lo tienen en sus libretas? Sí. Bueno, porque esto va a venir en el examen, ¿ok? La biomasa la conocemos principalmente como el conjunto de materia viva, donde también el biotopo es conocido como un lugar, un sitio, por ejemplo, en algunas regiones biogeográficas, es decir, en lo que es el biotopo encontramos lo que es la tundra, la selva, el desierto, etcétera. En este sitio hay una biomasa. Biomasa, ¿qué dijimos que era? Conjunto de materia viva. Un sitio particular contiene elementos tanto con vida como abióticos y nosotros podemos saber las características de cada uno de ellos. En ciertos suelos podemos llegar también a analizar el tipo de suelo, cómo está compuesto, desde su tipo de pH, su cantidad de humedad, número de minerales, etcétera. Todo esto hace que sea diferente de un lado a otro lado. Y a esto se le conoce como factores abióticos, porque a lo mejor es muy diferente la arena que encontramos en una playa a que encontramos a lo mejor cerca de un río. También nosotros podemos observar que debido a su localización, de acuerdo a la localización con el Ecuador, tendrán un clima muy diferente porque el sol puede dar o de manera directa o de manera indirecta o medio diagonal. Entonces, nosotros conocemos que existen lugares donde va a estar muy, muy caluroso y otros donde va el clima a estar muy frío. Pero además de esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el conjunto de materia viva que se encuentra ahí, la biomasa, porque gracias a esta vamos a tener ciertas características en los factores bióticos, desde lo que está presente como el lugar que nosotros podemos llegar a encontrar. ¿Quiénes se van a encontrar? A lo mejor son organismos exactos a este clima. Pueden ser específicos productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, por ejemplo. Hay lugares donde ciertas plantas, ciertos productores o primarios no se encuentran y en otros lados abundan. ¿Me pueden dar un ejemplo? De alguna planta que se encuentre, por ejemplo, aquí en la región, pero no se encuentra en otra región. Hoy traen muchas ganas de participar. Principalmente lo Los que viene cactus no, maestra. sí, los cactus, que nosotros lo podemos encontrar aquí, pero por ejemplo, si nosotros queremos plantar un cactus, por ejemplo, en Mazatlán, ¿creen que realmente se adapte a lo que viene siendo esas condiciones? No. No, es lo mismo. También los productores a la primarios, perdón, consumidores primarios, pues van a ser diferentes de acuerdo a lo que viene siendo el clima que se encuentra en la región.
Para todo esto se llega a tener lo que es el ciclo bioenergético. Al terminar los productores, a lo mejor por la acción de los que son los consumidores, pues ocasiona que estos también mueran. Y al momento de morir, pues se llega a romper el equilibrio de la cadena de bioenergética. La biocenosis se establece cuando la biomasa se encuentra en un equilibrio. Toda la materia viva se encuentra en equilibrio, principalmente cuando se encuentran en un sitio específico. El biotopo también se va a encontrar en este tipo específico de equilibrio. Un sistema es un conjunto de elementos que siguen una determinada función, por lo que un ecosistema es una biocenosis en un biotopo determinado. Vamos a ver. Biocenosis, conjunto de seres vivos que están tan ordenados entre sí que existe un equilibrio. Y luego encontramos que hay diferentes tipos de ecosistemas: terrestres, acuáticos, aéreos, etcétera. Por ejemplo, en un río es un ecosistema que va a tener específicamente ciertos organismos que van a mantener su equilibrio. En la biosfera, nosotros vamos a encontrar el conjunto de ecosistemas del planeta Tierra. Si nosotros tomamos a nuestro planeta, por ejemplo, imaginemos que es una naranja. En esto, nosotros vamos a imaginar que nuestro planeta lo empezamos a cortar en franjas, comenzando por fuera hacia el centro, la empezamos a partir. La biosfera es todo aquello que contiene tanto tierra, agua y aire. Aquí encontramos la vida. Bueno, pero por arriba de esas franjas, por lo general no hay vida, ni tampoco por abajo de esas franjas. Por lo general, la biosfera es la franja de la vida. La biomasa es un sinónimo de, el bioma, perdón, es un sinónimo de biomasa. Todo esto se utiliza para toda la biomasa. El bioma del planeta es todo el conjunto del volumen de la materia viva. Todo, entonces, bioma, todo lo que se encuentra utilizando dentro de del planeta de materia viva. El hábitat es el sitio donde vive una especie. Entonces, podemos ver de hábitat, podemos tener a la mejor algunas liebres que se van a encontrar con ciertas características en cierto lugar porque nada más lo necesitan de esas características para poder seguir sobreviviendo. El nicho ecológico tiene la función del organismo, de que un organismo tiene dentro de un ecosistema. Vamos a resguardar todo lo que es el ecosistema. Entonces, hay diferentes tipos de factores: bióticos, abióticos. Podemos encontrar un biotopo, una biomasa. Y recordemos, la biomasa son organismos vivos que se alimentan por sí mismos, autótrofos. Y también encontramos organismos vivos que se alimentan de otras formas de vida. Entonces, a esto se les conoce como heterótrofos. Díganme ejemplos de autótrofos. Se los acabo de decir, que se alimentan del sol. ¿Quiénes son? Las plantas. Plantas, musgos, pastos, etcétera. Entonces, díganme algunos ejemplos que son heterótrofos, que necesitan de otros para poder sobrevivir. Las arañas. ¿Qué más? Los animales, los seres Bueno, humanos. pero no todo, acuérdense que nosotros necesitamos conocer específicamente cuáles. Todos estos organismos se encuentran en un biotopo donde a lo mejor no son iguales porque tienen diferentes tipos de hábitat. Por ejemplo, ¿dónde hacen por lo general sus telarañas lo que son las viudas negras? ¿En qué condiciones? ¿Han visto lo que vienen siendo las telarañas de las viudas negras? ¿Dónde se esconden? ¿Qué tienen de necesidad? Que sean lugares que exista mucha luz, que exista oscuridad. Oscuros y húmedos. Ok, entonces, tienen ciertas diferencias. ¿Y es lo mismo que busca un conejo?
No, ¿No? A ver, ¿dónde habitan por lo general los topos o los conejos? Pues sí, no, porque es debajo de la tierra o en madrigueras. ¿Y lo que son También, las viudas negras utilizan madrigueras? no. no. Sí se Bueno, puede, no como madrigueras en sí, pero sí pero no en las hacen pues, ellas. Lo utilizan si están ya hechas, pero no las realizan. Ellas se dedican a realizar lo que viene siendo sus telarañas. Entonces, a todos los organismos que son iguales, que, por ejemplo, si yo te muestro una araña café, una araña negra, una araña blanca, verde, etcétera, todas estas son de la misma especie porque son arácnidos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo veo, independientemente si es un chihuahueño, si es un pastor alemán, si es un husky, si es un pastor belga, etcétera, ¿qué son? caninos. Correcto, es una especie de Canus lupus. Luego, en este contexto, nosotros buscamos lo que es el conjunto de organismos vivos o biomasa y está constituido por diferentes especies. Una especie es un conjunto de organismos que va a ser muy semejante, pero no son exactamente idénticos genéticamente, es lo que les digo. No, a lo mejor no es exactamente igual un chihuahueño que a lo mejor un Doberman, pero en este caso pertenecen a una misma especie, ¿se entiende? Sí, como Entonces, las tortugas, ¿no? Que hay tortugas de tierra y de mar, pero pues no conviven en el mismo ecosistema, pero son tortugas. son de la misma especie, pero todavía de esta vamos a generar subespecies, subreinos, órdenes, clases, superfamilias, etcétera. Todo vamos a ir dividiendo, ¿ok? Para hacer una especificación. Linneo mencionaba que la biología pues era un caos porque había que estudiar de todo un poco. Él impulsó lo que era el orden al establecer un sistema para empezar a nombrar estos organismos vivos de acuerdo a sus características. Entonces decía, es que ¿cómo vamos a diferenciar entre una tortuga de orejas rojas y una tortuga que es acuática? Bueno, para esto, a pesar de que son aproximadamente la misma especie, pues hay que ponerle género, hay que ponerle familia, subclase, clase, órdenes, subreinos, filum, etcétera. Es como ponerle nombre y apellidos para poder diferenciarlos. El nombre vendría siendo el género y el apellido vendría siendo la especie. Toda la especie es la última clasificación en la escala biológica. Por ejemplo, dentro de la taxonomía, nosotros podemos hacer una clasificación de acuerdo a su reino o filum. Por ejemplo, filum protozoa. El protozoa se dedica solamente a los protozoarios, que son todos aquellos organismos que son unicelulares de una sola célula. Solo hay un reino para todos estos. Después, este reino se divide en lo que vienen siendo subreinos y luego de subreinos se dividen en órdenes y después esas órdenes se dividen en clases. Esas clases se subdividen en subclases y luego en superfamilias, en familias, géneros, especies. Todo esto principalmente para poder llegar a tener una clasificación correcta de todas las especies que existen. Podemos llegar a tener un género con organismos diferentes, pero que a lo mejor son parecidos. Y, por ejemplo, podemos tener lo que es el plasmodium, que es el producto de paludismo, en donde hay plasmodium del hombre, plasmodium en aves, plasmodium en reptiles, todos son, en este caso, más o menos iguales, pero no actúan en los mismos. Uno va a actuar nada más en animales, en aves, otro nada más va a actuar en humanos, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos diferenciarlo? Bueno, pues dependiendo cómo se llega a presentar en las personas. Y aún con todo esto, pues, ¿qué características inmunológicas va a tener? ¿Qué les va a permitir que puedan diferenciarlos entre los grandes, los pequeños, hasta llegar a un mejor grupo? Todo esto
ya una vez que tenemos el conjunto de organismos vivos iguales, pero que no son exactamente idénticos, todos podemos tener diferencias. Todos los hombres, nosotros como seres humanos, somos somos iguales, pero no somos idénticos. De hecho, hasta los gemelos parecen iguales, pero no son idénticos. Y esto nos permite entender a nosotros que podemos llegar a tener diferentes tipos de especies y juntas todas estas especies nos conocemos como población. En una población nos referimos, por ejemplo, al número de hombres que habitan en un territorio y este va a estar delimitado políticamente. Así hablamos como lo que son las poblaciones de Homo sapiens. También podemos hablar sobre las poblaciones de reptiles que se encuentran nada más en el Sahara. Nosotros tenemos ciertos tipos de limitaciones. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que aunque seamos seres humanos, hay diferencia entre lo que viene siendo ciertas características con limitaciones biogeográficas de los mexicanos, estadounidenses, de argentinos, etcétera, porque vamos a tener características diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se fue dando de acuerdo a la separación de la población. Y lo mismo pasa con algunas especies de animales que llegan a tener ciertas características de acuerdo a donde se encuentran. ¿Queda claro, chicos? Sí. Maestra. ¿Seguros que hicieron la tarea? Es que no están participando. Miss, yo la verdad me confundí y me fui a la página 11 del libro y no del Yo PDF. también. Hice la Así de... que resumí cadena Bueno. epidemiológica. Entonces, no, era de esta principalmente, y las relaciones de los individuos, las relaciones interespecíficas, por eso quería avanzar un poquito más, que esto ya lo hubieran tenido ustedes. Necesito que si no lo hicieron esto, anoten todas estas palabritas para que me hagan su glosario, ¿ok? Desde que son relaciones intraespecíficas, que son relaciones interespecíficas, depredación, mutualismo, comensalismo, parasitarismo, antibiosis, todo esto necesito que lo tengan en su libreta, ¿ok? Porque, bueno, se supone que esto era la tarea anterior para poderle avanzar un poquito más en el tema. Y si les queda duda de alguna de estas, se los puede explicar en la siguiente clase. Bueno, en resumen, eso sí necesito que lo tengan en su libreta, lo que son los conceptos, hagan su glosario. En resumen, la ecología pues va a estudiar todos los seres vivos en el medio ambiente que se encuentren cargados de energía y que se encuentren entre los organismos integrados en un sistema de ecosistemas. Todo este tipo de energía se va a distribuir por las cadenas tróficas. ¿Quién se come a quién? Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, descomponedores. Entonces, esta cadena energética se mantiene en un equilibrio en un biotopo y se establece que se conoce como biocenosis, que se refiere a la biomasa en equilibrio en un biotopo. Recordemos, la franja del planeta que se encuentra en que se encuentran los seres vivos se denomina biosfera. Todo el conjunto de seres vivos se le conoce como bioma. Y para darles nombre a cada uno de estos organismos, pues Linneo ideó el sistema que se llama binomial, en el cual empezaba a hacer clasificación taxonómica de cada organismo y a partir de su clasificación ya empezaba a decir a qué reino pertenecía, a qué subreino, a qué orden, a qué género, a qué especie, y todo esto principalmente porque tenía que haber una clasificación. El conjunto de todos estos organismos de una misma especie lo conocemos como población, y las poblaciones también forman comunidades. Las comunidades se relacionan interespecífica o intraespecíficamente según se den entre estos organismos de la misma especie o de diferentes. Muy bien, entonces, ¿queda claro, chicos? Lo tienen que repasar, ¿ok? Ecología. Estudia entonces composición de la comunidad de seres vivos. Estudia la comunidad de los seres vivos, la cantidad de distribución de elementos
del carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, agua, condiciones físicas para que puedan sobrevivir los seres vivos desde temperatura, humedad, luminosidad, etcétera. Los ciclos de energía, sí, es una fotosíntesis, respiración, movimientos cíclicos y una regulación biológica de poblaciones y comunidades. Y esto es lo que les mencionaba. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El medio ambiente, en este caso nosotros tenemos lo que vienen siendo los gases, elementos, minerales, que en su vez, una vez que la persona fallece, pues llegan a descomponer lo que es la materia viva y a su vez esta materia viva va liberando elementos y minerales. Esto es gracias también a la liberación de gases carbónicos y la participación de descomponedores. Una vez que se libera todo este tipo de materia en descomposición o materia viva, vuelve a su medio ambiente físico. Por ejemplo, aquí tenemos la energía luminosa que es absorbida por medio de las plantas. Las plantas cambian esta energía luminosa por energía química vegetal. Entonces, ellas ganan energía, la cual es una energía química de la carne cuando nosotros llegamos a consumir porque lo consumió el ganado. El ganado consume lo que es la química vegetal y la transforma en química de la carne. Llegamos nosotros y consumimos tanto lo que consumió el ganado como lo que consumieron las plantas del sol. Y por ende tenemos como resultado calorías para poder continuar estudiando y que por lo menos puedan prender el micrófono para contestar que sí están escuchando. En nivel eutrófico, pues ya vimos que existen autótrofos, que son los productores de primer nivel, necesitan nada más energía solar. Los heterótrofos, pues ya en esto ya entran desde los consumidores primarios, secundarios, terciarios y hasta los desintegradores. Dentro del ecosistema encontramos seres vivos en equilibrio, ambientes en el que se viven, relación de los seres vivos y su ambiente, el flujo de energía y los ecosistemas, pues encontramos minerales, vegetales, que son los minerales que son absorbidos por los vegetales que son consumidos por herbívoros, los herbívoros que son consumidos por carnívoros y el hombre que le termina con lo carnívoro. El ecosistema acuático igual es lo mismo, nada más que aquí manejamos de que los minerales son absorbidos por el fitoplancton por el zooplancton, estos son consumidos por peces micrófagos y luego estos se los comen los peces macrófagos. Entre los seres vivos, pues existe la relación intraespecífica y interespecífica, y su relación interespecífica, pues encontramos lo que es el amensalismo, competición, neutralismo, depredación, mutualismo, simbiosis, protocooperación, antibiosis, comensalismo y parasitismo. Entonces, chicos, de tarea me van a buscar a qué se refiere cada uno de estos conceptos de la tabla 1 a 6, ¿ok? Sí, Ok. maestra. Muy bien. Entonces, eso sería para la clase del día de mañana. Y la palabra clave del día de hoy va a ser ecosistema. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Voy a detener la grabación para contestar si tienen alguna duda. Permítanme un segundito. Ok. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas? No, maestra. Muy bien, chicos. Entonces, sería todo por el día de hoy. ¿Me activan cámaras, por favor? Vamos a tomar la captura del cierre de la